Soy Cristina Gabel, soy actriz, yo nací en Valladolid, lo que pasa es que llevo un montón de años ya aquí en Mallorca. Siempre he querido dedicarme al teatro, lo que primero hice otra carrera, que es lo que se considera que, mi familia decía, no, del teatro no vas a vivir, entonces me dijeron de hacer otra carrera y al final, pues por circunstancias de la vida, pude acabar haciendo lo que quería, que era estudiar arte dramático. Antes de entrar en la Escuela Superior de las Islas Baleares, de la ESADIP, hice un par de cosas más amateurs, vengo del musical, he hecho 2 años en una escuela de teatro musical, hice Rent, luego algunos montajes más pequeños, como bailarina, como cantante principal. Y bueno, también he hecho algún corto, alguna participación pequeña en algunas cositas, o de figurante, alguna cosita así. Luego comencé a estudiar en la ESADIP, me gradué el año pasado. Como trabajo final de carrera surgió este proyecto, el que ahora conocemos como Efecto Foen. Decidí que quería trabajar con el dolor porque siempre me había interesado mucho los trabajos de Angélica Lidl, Sarah Kane, Virginie Despentes. Me estuve informando un montón sobre posibles maneras de tratarlo, de cómo lo escribían ellas, y me di cuenta que en muchos de los casos todo eran vivencias personales de estas autoras que o lo han superado o han decidido canalizarlo a través del arte. Un día llegué a la conclusión que qué mejor que trabajar con mi propio dolor, que nadie mejor que yo iba a saber qué era el dolor si me centraba en esta experiencia personal. Entonces pasó de ser un trabajo súper teórico que no sabía dónde ir a centrarlo en una experiencia vivida personal y decidí plasmarlo en un papel, contarlo de la manera más objetiva, de la manera más limpia, digamos, y sobre todo centrarme en el después, no solo en la experiencia en sí, porque la experiencia en sí es un hecho físico. Húmeda. Su lengua está dentro de mi boca. Esa es su manera de disimular. Abro los ojos. Los pasos se acercan. Normalmente lo que te cuentan siempre en telediarios, en periódicos, es esto, ha pasado esto, te dan un nombre, te dan unas siglas o te dan una cifra en plan estadísticas a final de año y muy poca gente sabe lo que pasa después. Entonces quise centrarme más en todo lo que va después, en el viaje del dolor que hay después del hecho físico. En mi caso viví como tantos altibajos y viví tantas fases diferentes de ese dolor. Viví una depresión, viví una ira incontrolable, viví una falta de humanidad, que le digo yo, que pensé que podía escribirlo de una manera como de un viaje por el cual iba pasando todo hasta llegar al final, que es ahora, entre comillas, en el que ya se ve la experiencia con un tiempo y lo puedes contar tranquilamente. Claro, en realidad no era simplemente un llego y lo cuento, porque tampoco quería que se convirtiera en un... Le miro con ojos vacíos. como en una terapia real, ¿no? Tampoco quería llegar yo y contar mi experiencia. En realidad yo quiero mostrar a una actriz contando un monólogo que se basa en una experiencia real. Entonces es cierto que hay bastantes licencias literarias, hay cosas que están un poco cambiadas de cómo pasaron, pero sí que es verdad que se ciñe bastante a lo que era la experiencia real. Claro, al ser trabajo final de carrera yo tenía un tiempo, entonces tuve que ir recortando porque en realidad salieron unas 25 páginas de texto. Lo que presenté como final de carrera eran 8, con un título bastante difícil para la gente, que era XO 2210 TFS. Una vez pasada la fase de solo trabajo de carrera, pues hubo gente que se interesó por el trabajo, entonces el Consell, lo que es el IMAS, la parte de igualdad, se interesó por el monólogo y decidieron moverlo por diferentes sitios. Me pilló así como de sorpresa, entonces lo cogí tal cual era y así un poco lo moví, cambié un par de cosas, pero era más o menos esto. Consigo el número de teléfono fijo de casa de mis padres. Ni siquiera había pensado en esa posibilidad. Hago la llamada. Responde mi padre.
somnoliento y asustado. Siempre se me olvida qué hora es. Luego me surgió la posibilidad, junto con Res de Res y en Blanc, de poder hacerlo como un espectáculo más profesional, un espectáculo como tal. Entonces, bueno, no es que reescribiera, sino que en vez de ser las 8 páginas, lo alargamos a 13, que tampoco son las 25 del texto en completo, y a partir de ahí decidimos trabajarlo de una manera pues esto, más profesional, con un audiovisual mejorado detrás. Som en Biel Jordà i ajut en la direcció de l'espectacle Efecte Foen. Ja hi vaig entrar una mica en els inicis, estava com a professor assistent d'aquesta peça, però en el moment en què se va voler fer una passa a la professionalitat i a l'experimentació d'aquesta peça, nosaltres també ens hi vàrem llançar i ajudat en el que és aquesta passeta més, en sobretot la part visual de l'espectacle, amb una experiència que hem fet a partir d'aquesta càmera que va gravant cada petit gest que va fent l'actriu durant els 45-50 minuts que dura l'espectacle. Anam enfatitzant alguns moments dels seus moviments de mans, la seva mirada, la seva gestualitat en sí. En realidad, para mí fue tan fácil y tan difícil de simplemente recordar lo que ocurrió y plasmarlo en el papel, de una forma que no fuera muy banal, digamos, que tenía que tener un valor literario, un valor artístico. Me concentré e intenté sacar, bueno, la parte literaria, digamos, de un hecho que se podría contar de 1000 maneras y con 1000 palabras, pero decidí darle una belleza. Mi intención era encontrar belleza en el dolor. També una de les feines que he pogut fer aquí al Centre d'Investigació Escènica de Sineu és poder donar una extra confiança a l'actriu, ja que des de dins ella sempre té com unes petites pors de si aquell espectacle serà o no serà atraient a l'espectador, i una de les poques feines que he fet és senzillament demanar-li que com a actriu respecti cada moment, que no vagi racionalment a pensar si aquell moment concret està sent massa lent o està avorrint, sinó que respecti el sentiment pur del moment concret en què està treballant amb el text. Porque en el texto entero sí que había una parte más dedicada al amor, a la recuperación de esta pérdida de humanidad. Pero yo siempre tenía claro que esta parte no la quería poner en el espectáculo, porque yo quería transmitir una realidad dura, lo que pasa y es lo que hay. Y sí que es verdad que esa parte del amor es muy importante, porque al fin y al cabo la pasé y fue lo que me volvió a dar esa humanidad. Pero creía que le quitaba, para mí, le quitaba dureza a lo que estaba narrando. Y mi intención era que la gente viviera lo que es la parte más dura. Al ser era un texto largo, era un texto que tiene sus variaciones, pero también tenía miedo de que simplemente el estar sentada en una butaca y contarlo a la gente pudiera llegar a aburrir o que desconectaran o que no estuvieran conmigo en el viaje del dolor. Probamos varias cosas, de poner acciones físicas, de tener una escenografía diferente, probamos 1000 historias. Pero al final te das cuenta que, bueno, lo que siempre nos dicen, que menos es más y que lo importante aquí era el texto, la historia que contaba y que no era necesario nada más. A partir de tener claro que trabajar con la sencillez era lo más importante, nos decidimos a buscar el audiovisual detrás, qué imágenes podíamos poner, jugábamos con la cámara para enfatizar algunas partes del cuerpo que estuvieran relacionadas con la historia. Y después de probar varias cosas, varios vídeos, varias maneras de usar el zoom y tal, llegamos a un poco lo que es el resultado final. Han pasado 10 años y ahora decido contar mi historia.
No solo para que se sepa lo que ocurre con chicas como yo, sino también para poder ayudar a alguien que se encuentre en mi misma situación. M'ha encantat poder fer feina en aquesta experiència, ja que trobo que el test és d'una qualitat meravellosa i està sent molt senzill. Hem treballat aquí en el cine amb dues versions, tant en la versió castellana com en l'anglesa, però bueno, encara ens faltarà una petita passa més, que és remirar la versió catalana i acabar de definir l'anglesa en el 100% perquè duim l'espectacle en el Festival d'Edimburg. Supongo que como la mayoría de artistas, mi intención es llegar de alguna manera al público. No quiero crear algo en plan, quiero comedia, quiero que la gente se ría, o quiero drama, quiero que lloren. Yo lo que quiero es poder llegar al público y cambiar algo en ellos, lo que sea. Mientras el público que entra en la sala no sea el mismo que sale después, que les dé algo que pensar, que les dé algo para hablar. Es el remover conciencias, ¿no? Utilizar un poco el arte para que la gente pues, se dé cuenta de al igual lo que está pasando en la sociedad, de cosas que ocurren día a día. Para mí lo importante es trabajar desde el sentimiento, desde la verdad y poder de alguna manera llegar al espectador de esta forma.